Jamás pensó que su pesadilla infantil se convertiría en una aterradora realidad. Nuestras mentes son capaces de hacernos recordar cosas terribles en muchas ocasiones. En mi caso, los peores recuerdos que tengo son de mi infancia. En aquel entonces despreciaba el jardín, a pesar de que puede sonar como un simple berrinche infantil. Mi problema es que durante aquella época pude ver algunas cosas que no comprendí. Las mismas eran tan oscuras que me causaron pesadillas por años. Recientemente encontré un viejo álbum de fotos, el cual mostraba imágenes de mi primer año en el jardín de infantes. Luego de observar un poco aquellas imágenes, me topé con una que me llamó especialmente la atención. En ella se encontraba mi antiguo maestro. Ese hombre se apellidaba Arata y era originario de Japón. Al ver aquella foto suya, pude notar que su humanidad emitía una sensación bastante inquietante. A pesar de esto, no pude evitar recordar algunas anécdotas extrañas sobre mis tiempos en aquel colegio. Una de ellas ocurrió a mediados de mi primer año de jardín. En ese entonces, mi madre me dijo que uno de mis compañeros había desaparecido. Era la primera vez que pasaba algo así en aquel lugar y, por si fuera poco, al poco tiempo ocurrió una segunda desaparición. En ese entonces, mi madre optó por no enviarme al jardín de infantes hasta que las cosas se aclaren. Al cabo de un tiempo, los niños reaparecieron, pero por alguna razón no volvieron a asistir a la escuela. Para hacer las cosas más extrañas, uno de mis compañeros me dijo que los chicos que habían desaparecido no recordaban nada de lo que les había sucedido. Además, declaró algo que me asustó mucho. Parece que a esos dos niños le cosieron el ombligo por alguna razón. Más allá de sus palabras, asumí que aquel niño simplemente estaba mintiendo para intentar asustarme. Luego de 2 meses, ese compañero llegó con la noticia de que uno de los chicos desaparecidos anteriormente había fallecido. En ese momento me pregunté cómo era posible que supiera tantas cosas. Tras hacerle unas preguntas, me enteré que aquel chico había tenido bastante contacto con los niños desaparecidos luego de que abandonaron el kinder. Además, me di cuenta de que se encontraba muy mal por lo que había sucedido con ellos. Ese mismo día me ocurrió algo muy extraño, ya que en la hora del recreo me quedé profundamente dormido. Sin embargo, unos minutos después de dormirme, tuve una terrible pesadilla. En la misma me encontraba atado a una mesa de madera. A mis lados podía ver vidrios polarizados, los cuales hacían de paredes. Por otra parte, la habitación en la que me encontraba era realmente pequeña. Tras darme cuenta de eso, me quedé paralizado por un instante. A partir de allí, la pesadilla se fue poniendo cada vez más tétrica. Recuerdo claramente girar mi cabeza y ver una pequeña mesa con objetos quirúrgicos encima. Inmediatamente, mis ojos comenzaron a soltar algunas lágrimas de desesperación. Mientras lloraba, vi que un hombre vestido de médico había entrado a la habitación. Debido a la oscuridad presente en el cuarto, no pude distinguir el rostro de aquel sujeto. Aún así, sentí una extraña aura familiar en él. Antes de que pudiera reaccionar, el sujeto encendió una luz brillante sobre mí. Allí pude ver que él llevaba una mascarilla médica. Además, distinguí una expresión vacía en su mirada. Todo esto incrementó el terror que sentía por dentro. El hombre se dirigió a la bandeja de herramientas quirúrgicas y tomó un bisturí. Cuando vi eso, empecé a gritar y a llorar cada vez más fuerte, ya que sabía que lo peor estaba por llegar. Mientras me observaba, aquel extraño pronunció algunas palabras que no llegué a comprender. Cuando el bisturí estuvo a punto de rasgar mi piel, me desperté repentinamente. En ese momento me di cuenta de que estaba acostado en el medio del patio de la escuela. Cuando reaccioné, pude escuchar la aguda voz del señor Arata, el cual me estaba regañando por haberme quedado dormido. Con gran enojo me tomó del brazo y me llevó al salón. Allí, llamó a mi madre y le dijo que viniera a buscarme. Empecé a llorar tan pronto como tuve tiempo de pensar en el sueño tan horrible que había tenido. Sin embargo, el señor Arata no trató de consolarme en ningún momento. Lo único que hizo fue mirarme fijamente. Cuando mi madre llegó, corrí hacia ella y la abracé con fuerza mientras le contaba sobre mi pesadilla. Una vez que me tranquilicé, volvimos a nuestro hogar. Desde ese entonces comencé a recibir educación en casa, ya que sentía demasiado miedo para volver al jardín. Por todo esto, mis padres no podían entender cómo esta pesadilla me había afectado tanto. Para empeorar las cosas, aquel terrible sueño se había convertido en algo recurrente. Sin embargo, ninguna de estas pesadillas se sentía tan real como mi sueño original. Por suerte, con el pasar de los años, olvidé aquella terrible experiencia y los malos sueños desaparecieron de mi mente. Esto duró hasta que me convertí en un hombre adulto y un día decidí visitar a mi abuelo en el hospital.
Al entrar en su habitación, sentí un extraño olor. El mismo me hizo pensar en el cuarto oscuro de aquella terrible pesadilla. De inmediato fui a la casa de mis padres y hojeé algunos de los álbumes de fotos antiguos, buscando algo que me ayudara a calmar mi curiosidad. Mientras miraba las fotografías, me topé con una imagen de mi clase de la infancia. Allí también se encontraba el señor Arata. Al tomar aquella foto, me di cuenta de que aquel tenía algo escrito en la parte de atrás. No podía llegar a leer el idioma de la frase, aunque deduje que estaba en japonés. En ese momento recordé que uno de los amigos de mi padre hablaba ese dialecto, por lo que decidí llevarle la foto para que pudiera traducirme el escrito. Una vez que llegué con él, le entregué la imagen y esperé unos segundos a que la tradujera. Cuando terminó, me llamó y me entregó la traducción. Me divertí mucho trabajando contigo este año escolar. Tras leer eso, regresé a mi casa. Una vez allí, tomé el álbum de fotos y comencé a efusivamente prestar atención en él. No quería que aquella pesadilla se hiciera realidad, pero tenía que estar seguro. Mientras revisaba el álbum, noté que casi todas las imágenes tenían al señor Arata en ellas, el cual presentaba una expresión inquietante en su rostro. Pronto me topé con una foto que llamó mi atención. La misma parecía ser algo más gruesa que las demás. Además, me di cuenta de que los bordes estaban envueltos en una cinta transparente. Al observar con más atención, distinguí que una cinta estaba uniendo dos fotografías. Ante esto, tomé un cuchillo para dividirlas. Sin embargo, cuando lo hice, entré en pánico. Debajo de la foto normal había una imagen de un niño pequeño atado a una mesa en la oscuridad. Comparé esa fotografía con las otras y me di cuenta de que aquel chico era yo. Inmediatamente empecé a llorar, ya que esto me decía que aquella terrible pesadilla había sido real todo el tiempo. Con gran tristeza, miré la parte de atrás de la imagen y noté que tenía una frase en japonés. Le llevé el escrito al mismo hombre que había traducido la primera nota. Mi corazón se paralizó del miedo luego de leer la traducción, la cual decía: te habrás escapado la última vez, pero ahora que estoy de regreso, terminaré el trabajo.